Antes de comentar esta historia real y conmovedora, cuéntanos, ¿alguna vez has sentido que te juzgaron antes de conocerte? Deja tu experiencia en los comentarios y no olvides apoyar este contenido con un me gusta si te conmueve tanto como a nosotros. Nadie pareció prestarle demasiada atención cuando entró. La comisaría de San Rafael del Sur, una ciudad encajonada entre montañas y viejas estructuras del siglo pasado, estaba tan llena de rutina como de prejuicios. El hombre era alto, de complexión fuerte, con una piel profundamente negra y unos ojos que hablaban de cosas que nadie allí se molestó en escuchar. Llevaba un abrigo gris sin marcas, zapatos de cuero agrietados y una maleta sencilla en la mano izquierda. Apenas cruzó la puerta principal, las miradas lo cortaron como cuchillos disfrazados de sonrisas. ¿Busca trabajo?, preguntó uno de los agentes mientras los otros reprimían la risa. Otro añadió, ¿es por el puesto de limpieza o viene a entregar publicidad? Nadie esperó su respuesta. Las risas eran más cómodas que el silencio que él traía consigo. Mientras avanzaba, los pasillos parecían contraerse, como si el lugar mismo rechazara su presencia. No había furia en sus ojos, solo la calma amarga de quien ha aprendido a caminar sobre espinas sin hacer ruido. Ese hombre se llamaba Mateo Nzinga, y aunque su nombre no significaba nada para los presentes, él lo cargaba como quien lleva un legado sobre los hombros. Había nacido en Valencia, pero su historia comenzaba mucho antes, en un Angola que sus padres abandonaron escapando de una guerra que nunca terminó del todo dentro de ellos. Mateo creció en barrios donde las oportunidades eran un eco lejano, donde aprendió a distinguir entre la indiferencia y el odio antes de saber multiplicar. Su madre, María Luisa, limpiaba oficinas por la noche y estudiaba cocina por las mañanas, siempre repitiendo la misma frase, no dejes que nadie decida quién eres. A los 14, Mateo fue detenido por error, acusado de un robo que jamás cometió. Estuvo 2 días encerrado sin pruebas ni disculpas. Ese fue el punto de quiebre. No juró venganza. Juró cambiar el sistema desde dentro. Entró al ejército, se formó en Derecho, y años después en Seguridad Pública. Su expediente era impecable, pero nada de eso lo protegía del juicio silencioso que enfrentaba esa mañana. Porque, en ese edificio, aún no era nadie. Mientras recorría los pasillos rumbo a la oficina principal, cada paso resonaba como una provocación. Los agentes lo observaban con esa mezcla de superioridad y burla que tanto conocía. Nadie se preguntó por qué caminaba con tanta certeza. Nadie imaginó que él no estaba allí para pedir permiso. Había esperado ese momento durante más de 20 años. Tocó la puerta del despacho del delegado interino sin vacilar. El hombre detrás del escritorio ni siquiera se levantó. ¿Y usted qué necesita?, preguntó, hojeando papeles sin mirarlo. Mateo colocó con suavidad una carpeta sobre la mesa. Comisario General Mateo Nzinga, designado hoy por la Dirección Nacional, dijo con voz firme. El delegado levantó la vista, primero incrédulo, luego incómodo. El silencio en la sala se volvió espeso, casi violento. En los pasillos, las carcajadas comenzaron a apagarse. Algo había cambiado, aunque aún nadie entendía del todo qué. Mateo, en cambio, lo sabía desde niño. El respeto real nunca se pide. Se construye con el peso de cada paso dado en silencio. Lo que acaba de suceder es apenas el comienzo. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo esta historia de coraje silencioso va a sacudir todo lo que creía sobre justicia, poder y dignidad. Los días siguientes transcurrieron con la misma tensión que el instante en que Mateo reveló su identidad. Aunque ya nadie se atrevía a burlarse en voz alta, las miradas seguían cargadas de duda, desprecio disfrazado de rutina. El interino, ahora bajo su mando, evitaba reunirse directamente con él y delegaba todo contacto a través de correos impersonales. Los agentes, antes ruidosos y confiados, ahora hablaban en susurros cuando él pasaba. Nadie cuestionaba sus órdenes directamente, pero muchos las ignoraban en los detalles. Informes entregados tarde, documentos traspapelados, ausencias no justificadas. Mateo observaba todo en silencio. No alzaba la voz, no exigía respeto con gritos. Lo construía con hechos. Implementó nuevas rondas de patrullaje, priorizó denuncias que habían sido olvidadas por meses, reabrió un caso de violencia doméstica que había sido cerrado sin seguimiento. Todo sin confrontar, solo actuando. Y poco a poco, su presencia empezó a pesar más que su color de piel, aunque el racismo seguía ahí, escondido en los rincones más antiguos de ese edificio. Un día, encontró llorando a Sofía Rivas, una joven agente con apenas 6 meses en la comisaría.
Estaba en el baño, con el maquillaje corrido y los ojos llenos de miedo. Había recibido mensajes anónimos insinuando que no duraría mucho allí si seguía provocando con sus quejas. Mateo no necesitó preguntar más. Había escuchado rumores de que algunos agentes la acosaban desde el primer día, y que nadie había hecho nada. Esa misma tarde, solicitó acceso a las cámaras internas y comenzó una investigación discreta. No lo hizo con escándalo, sino con precisión quirúrgica. Convocó reuniones privadas, cruzó declaraciones, revisó reportes de horarios. En menos de una semana, presentó pruebas irrefutables al Departamento Interno de Control. 2 agentes fueron suspendidos. El resto de la comisaría quedó en silencio. Nadie había imaginado que Mateo, el hombre al que subestimaron, sería el primero en proteger a alguien que tampoco era vista. Fue entonces cuando algunos ojos comenzaron a cambiar de expresión. No todos. Pero algunos ya no lo miraban como un intruso. Lo miraban como un líder. Pero Mateo sabía que esas pequeñas victorias eran solo el principio. Cada paso que daba lo acercaba a algo más profundo, la raíz del problema. Había descubierto irregularidades en el sistema de informes de gastos, asignaciones de turnos manipuladas, e incluso denuncias de ciudadanos que nunca llegaban a ser registradas. Todo apuntaba a una red interna dirigida, irónicamente, por el mismo delegado interino que fingía cooperar. Mateo reunía pruebas con paciencia. Archivaba todo, con fechas, nombres y copias de respaldo. Sabía que no podía fallar. No porque quisiera demostrar algo a los demás, sino porque estaba comprometido con la promesa que le hizo a su madre años atrás, convertir la dignidad en una forma de resistencia. En medio de todo, mantenía su rutina inquebrantable. Llegaba temprano, saludaba con respeto incluso a quienes no se lo devolvían, y al final del día regresaba a su apartamento, donde el sonido de un viejo cassette con música angoleña llenaba el silencio. Allí, escribía pequeñas notas en un cuaderno desgastado, como si cada día fuera un paso más hacia una verdad que todavía no podía contarle al mundo, pero que ardía en su pecho como una chispa a punto de incendiarlo todo. Esto aún no es nada comparado con lo que está por revelarse. Quédate con nosotros y prepárate para el momento en que la verdad se convierta en una fuerza imposible de detener. La caída no llegó con gritos, ni con golpes. Fue silenciosa, como una traición cuidadosamente envuelta en burocracia. Una mañana, Mateo recibió una notificación oficial. Estaba siendo investigado por presuntas irregularidades en la gestión administrativa. En el informe preliminar aparecían cifras adulteradas, documentos que él nunca firmó, y autorizaciones emitidas con su nombre que jamás salieron de sus manos. A pesar de lo absurdo, la maquinaria interna se puso en marcha. Fue apartado temporalmente de su cargo, sin siquiera tener derecho a defenderse en persona. El mismo delegado interino que había fingido neutralidad durante semanas, ahora encabezaba la comisión que revisaría el caso. Al salir por la puerta de la comisaría, nadie lo miró a los ojos. Nadie habló. Era como si, de pronto, nunca hubiera estado allí. El aire de San Rafael del Sur se volvió más frío esa tarde, o tal vez era el peso del abandono lo que calaba en los huesos de Mateo. Lo único que llevaba consigo era la carpeta con copias de todo lo que había reunido en silencio. No sabía si bastaría. No sabía si alguien querría escuchar su verdad. Esa noche, no volvió directamente a casa. Caminó sin rumbo por calles que conocía solo por el mapa, buscando un lugar donde no doliera tanto respirar. Terminó sentado en una estación de tren, rodeado de desconocidos con prisa y maletas. Allí, entre el ruido metálico y el murmullo de altavoces, sacó de su abrigo un sobreviejo, la carta que había empezado a escribirle a su padre hacía más de 2 décadas, y que nunca terminó. Era solo una hoja doblada, con tinta corrida por el paso del tiempo. Decía, no sé si te parezco suficiente, pero estoy intentando construir algo que valga la pena. Mateo cerró los ojos. Recordó a su madre, fregando pisos mientras murmuraba canciones en Kimbundu. Recordó su primer uniforme militar, su primera patrulla, su primer caso ganado en un tribunal que no lo quería. Todo ese camino, toda esa lucha silenciosa, ¿iba a terminar así? Una voz interna le dijo que sí, que era mejor soltar. Pero había otra, más profunda, más antigua, que no dejaba de repetir, no te vayas ahora. No con todo lo que sabes. No con todo lo que viste. Y entonces lo supo. No era una caída. Era una elección. Y él no había llegado tan lejos para dejar que alguien más escribiera su final. Al día siguiente,
volvió. No a la comisaría, sino a la sede de la Dirección Nacional. Entregó personalmente el dossier que había preparado. Datos, fechas, grabaciones, capturas de pantalla, testimonios. Todo cuidadosamente clasificado. No buscaba venganza. Buscaba verdad. En los días siguientes, una auditoría independiente fue asignada. Lo llamaron para declarar. Escucharon, esta vez, con atención. El delegado interino fue confrontado con las pruebas. Negó, luego dudó, finalmente cayó en contradicción. Se inició un proceso formal. Mientras tanto, Mateo fue autorizado a reincorporarse mientras duraba la investigación. Entró de nuevo por la puerta principal. Esta vez, nadie se atrevió a decir nada. Pero él tampoco dijo mucho. Caminó con la misma calma de siempre, saludó con respeto y volvió a sentarse en su escritorio, ahora con un cuaderno nuevo. Había comprendido algo en esa estación de tren. El poder no estaba en gritar más fuerte, sino en permanecer de pie cuando todo a tu alrededor intenta empujarte al suelo. Y él seguiría de pie, por él, por su madre, por Sofía, y por todos los que aún no sabían que también podían resistir. ¿Cómo responderías tú ante una injusticia como esta? Quédate con nosotros, porque lo que viene no es solo justicia, es redención. Con el tiempo, las máscaras empezaron a caer. La auditoría confirmó las acusaciones y el delegado interino fue destituido oficialmente, enfrentando cargos por manipulación de documentos y encubrimiento de denuncias. La noticia recorrió los pasillos de la comisaría como un viento que arrastraba el polvo de años de silencio. Pero Mateo no celebró. No ofreció discursos, no buscó aplausos. Continuó su trabajo con la misma calma metódica, reorganizando turnos, fortaleciendo protocolos y devolviendo la dignidad a los espacios olvidados. Sofía fue ascendida a subinspectora, y otros agentes, antes invisibilizados, comenzaron a alzar la voz. En las reuniones internas, ya nadie se atrevía a burlarse de su acento o de su apellido. No porque tuvieran miedo, sino porque habían aprendido, poco a poco, que ese hombre al que miraban con desdén no buscaba imponerse, buscaba construir algo que nunca antes se había visto en ese lugar. Respeto sin temor. Orden sin autoritarismo. Justicia sin espectáculo. Y eso, para muchos, era la primera vez que lo veían de verdad. La ciudad también cambió. Ciudadanos que antes evitaban entrar a la comisaría empezaron a hacerlo con más confianza. Se reabrieron casos olvidados, se tendieron puentes con comunidades marginalizadas, y se establecieron espacios de escucha y atención real. A Mateo no le interesaba figurar en portadas ni ser invitado a foros. Su recompensa era ver a una víctima ser tomada en serio, a un joven ser escuchado sin prejuicio, a un agente corregir su comportamiento sin necesidad de amenazas. Volver a su apartamento al final del día, encender el viejo cassette y escribir en su cuaderno eran los rituales que lo mantenían en pie. No necesitaba más. A veces miraba la carta vieja que nunca envió y sonreía con una melancolía serena. Quizás su padre nunca la leería, pero ya no importaba. Lo que construía cada día hablaba más alto que cualquier carta. Y aunque el pasado aún pesaba, ya no era una carga, era raíz. Una tarde cualquiera, al salir del trabajo, Mateo se detuvo frente a un semáforo en rojo. Una niña pequeña lo miró desde la acera opuesta. Era morena, de rizos desordenados, con uniforme escolar y una mochila más grande que ella. Lo observaba con curiosidad, como si viera algo que no entendía del todo, pero que intuía importante. Cuando la luz cambió, ella cruzó la calle, aún mirándolo, y le dijo sin pensarlo: «Tú pareces un superhéroe». Mateo soltó una risa breve, de esas que nacen desde el centro del pecho. Le respondió: «Solo soy alguien que decidió no rendirse». La niña siguió su camino, y él también. Sin música épica, sin cámaras, sin aplausos. Solo pasos firmes sobre la acera, como los que había dado toda su vida. Porque a veces, la victoria no se grita. Se vive. En silencio, pero con toda la fuerza del mundo. Esta historia fue inspiradora. Si tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos para seguir descubriendo historias que demuestran que el valor verdadero está en lo que haces cuando nadie te está mirando.